celebré 10 años de mi negocio, nadie vino. Luego mis padres, bodas de plata, necesitamos 500,000 pesos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a leña quemada y a café recién hecho normalmente me reconfortaba, era la esencia del esfuerzo, mi restaurante, mi sueño materializado después de una década de chingarle como solo yo sabía. Hoy, sin embargo, esos aromas se mezclaban con una amargura que me subía por la garganta. 10 años. Se decía fácil, pero cada rincón de este lugar guardaba el sudor de mi frente, las noches en vela, los préstamos que tuve que rogar y la fe ciega en que este pedacito de mundo, mi mundo, florecería. Y lo había hecho. El esfuerzo era más que un negocio, era un referente en la colonia, un lugar donde la gente venía a celebrar, a olvidar, a simplemente estar. Había invitado a mi familia, claro. A mis padres, Ricardo y Elena, a Carlos, mi hermano mayor, el eterno emprendedor de ideas ajenas, y a Sofía, la pequeña, la consentida. Una cena sencilla, íntima. Solo quería compartir con ellos este hito, este logro que, en el fondo, también era un poco suyo, o así quería creerlo. Recordaba, como si fuera ayer, las palabras de mi padre cuando le conté mis planes, un restaurante, Mateo. ¿Estás loco? Ese changarrito no te va a dar de comer. Mejor búscate un trabajo seguro. Mi madre, Elena, había sido más sutil. Ay, hijito, ¿qué necesidad tienes de arriesgarte tanto? Carlos se había burlado abiertamente, y Sofía, bueno, Sofía era demasiado joven entonces para entender. Pero aquí estaba, 10 años después, con las mesas listas, el menú especial que había diseñado con tanto esmero y un pastel sencillo pero elegante que había encargado a Doña Remedios, la mejor repostera del barrio. Eran las 8 de la noche, la hora acordada. Mis empleados, que eran más como mi segunda familia, me miraban con una mezcla de expectación y compasión disimulada. Toño, el parrillero, un hombretón con corazón de pollo, me dio una palmada en la espalda. Felicidades, patrón. 10 años se dicen fácil, pero usted es un chingón. Le sonreí, agradecido. Gracias, Toño. A ver si llegan estos. Las 8:30. Nada. Ni un mensaje, ni una llamada perdida. El murmullo de los otros comensales llenaba el local, risas, conversaciones animadas. Yo sentía como la esperanza se encogía en mi pecho, como un puño apretado. 9 de la noche. La realidad me golpeó con la sutileza de un ladrillo. No vendrían. Otra vez. La historia de mi vida. Siempre había sido el último en la lista de prioridades, el solucionador silencioso de sus problemas, el proveedor discreto cuando las cosas se ponían feas, pero raramente el centro de su alegría o su orgullo. Marisela, la jefa de meseros, se acercó con una sonrisa triste. ¿Le sirvo su plato, don Mateo? ¿O partimos el pastel de una vez? Tragué saliva, intentando disimular el nudo en la garganta. Adelante, Marisela. Trae el pastel. Y sírvanse todos una rebanada, por favor. Y que Toño destape esa botella de tequila que teníamos guardada. Hoy celebramos todos. Mis empleados aplaudieron, un poco por compromiso, un mucho por cariño genuino, lo sabía. Mientras cortaba la primera rebanada, la imagen de mi familia cruzó mi mente. Mi madre seguramente estaría viendo su telenovela, mi padre pegado al fútbol, Carlos en alguna fiesta prometiendo negocios que nunca se concretarían, y Sofía absorta en su teléfono. ¿Se habrían acordado siquiera? Probablemente no, y si lo hicieron, seguro encontraron una excusa más importante. Comí el pastel en silencio, en una de las mesas del rincón, observando a mi equipo disfrutar del pequeño festejo improvisado. El sabor era dulce, pero a mí me sabía a la vieja y conocida decepción. 10 años, pensé, y para ellos sigue siendo como si nada. Una punzada de algo más que tristeza me recorrió.
Era rabia. Una rabia fría y silenciosa que había estado acumulándose durante años. Decidí en ese instante que algo tenía que cambiar. No sabía qué ni cómo, pero la costumbre del desdén había llegado a su fin. Saqué mi celular y, discretamente, empecé a tomar notas mentales de los últimos desplantes, de las últimas ayudas económicas que me habían solicitado. Por si acaso. Uno nunca sabe cuándo la memoria decide jugar malas pasadas o cuando se necesita tener las cuentas claras. Esta vez, no lo iba a dejar pasar tan fácilmente. Esta vez, el olvido no sería mi única respuesta. Pasaron 3 días. 3 días en los que me sumergí en el trabajo como un náufrago aferrado a una tabla. El esfuerzo requería mi atención constante, y yo se la daba, encontrando en sus paredes y en el trajín diario un refugio contra el escozor de la indiferencia familiar. Intentaba convencerme de que no me importaba, de que ya estaba acostumbrado, pero la espina seguía ahí, clavada y profunda. Fue un martes por la tarde, mientras revisaba facturas en mi pequeña oficina, cuando mi celular vibró sobre el escritorio. Era una notificación del grupo de WhatsApp, Familia Rodríguez Dinamita. Un nombre que mi hermana Sofía había elegido años atrás en un arranque de ironía que, con el tiempo, se había vuelto dolorosamente literal. El mensaje era de mi madre, Elena. Mi corazón dio un vuelco anticipando algún reclamo o, peor aún, una petición. No me equivoqué. Y mis amores, su padre y yo estamos que no cabemos de la emoción, comenzaba el mensaje, plagado de emojis de copas de champán y anillos. Como saben, este año cumplimos nuestros 25 años de casados, nuestras bodas de plata. Y hemos decidido celebrarlo como Dios manda, con nuestras bodas de plata de oro, escribió, como si añadirle de oro al asunto lo hiciera más importante o justificara lo que vendría después. Hemos encontrado una hacienda preciosa a las afueras de Cuernavaca, ideal para un fin de semana inolvidable con toda la familia y amigos cercanos, ya nos vimos bailando el vals. Tragué saliva. Cuernavaca. Hacienda. Fin de semana. Las palabras resonaban en mi cabeza como campanas de alarma. Seguí leyendo. Y bueno, Mateíto, mi rey, ese apelativo cariñoso que solo usaba cuando necesitaba algo grande, como siempre ha sido nuestro pilar, nuestro hijo más centrado y exitoso, y ahora que, el esfuerzo va viento en popa gracias a Dios y a tu trabajo, pues contamos contigo para que te hagas cargo de la mayor parte de los gastos. Calculamos que con unos 500,000 pesos la armamos en grande para la renta del lugar, el banquete, la música, el vestido nuevo que necesito, tú sabes. Lo esencial, será la boda que tu padre y yo nunca tuvimos. $500,000. 500,000. Casi me ahogo con mi propia saliva. La desfachatez era de otro planeta, 10 años de mi negocio ignorados, y ahora esto, sin una pizca de remordimiento, sin una sola mención a mi aniversario. Mi sangre comenzó a hervir, un calor que me subió desde los pies hasta la cabeza. Antes de que pudiera procesarlo del todo, llegaron las respuestas de mis hermanos. Carlos fue el primero, jefazo, Mateo, órale. Échale la mano a los jefes, se lo merecen todo. Yo pongo el ambiente, ya sabes. Claro, él pondría el ambiente y yo la lana, como siempre. Luego Sofía, ay, sí, hermanito lindo, qué emoción, ya me vi con un vestidazo de diseñador, tú siempre tan generoso. Generoso. La palabra me golpeó como una bofetada. No era generosidad lo que ellos veían, era una obligación no escrita, un derecho adquirido sobre mi trabajo y mis ingresos. Cerré los ojos un instante, respiré hondo. La rabia fría que había sentido la noche de mi aniversario volvió con fuerza renovada, pero esta vez, venía acompañada de una claridad absoluta. Se acabó. Este era el punto final. Abrí mi aplicación bancaria en el celular. Busqué la cuenta de mi madre. Tecleé la cantidad, 20 pesos. 20 miserables pesos. En el concepto de la transferencia escribí, para sus magnas bodas de plata de oro. Felicidades por su gran amor y por tantos años de exitoso matrimonio. Le di a enviar. Un pequeño gesto, casi infantil, pero cargado de todo el sarcasmo y el hartazgo que me cabían en el cuerpo.
Inmediatamente después, abrí mi lista de contactos. Padre. Bloquear. Madre. Bloquear. Carlos. Bloquear. Sofía. Bloquear. Uno por uno, hasta que la lista de bloqueados incluyó a toda mi familia nuclear. Luego, llamé a un cerrajero de confianza. Don Pepe, buenas tardes. Necesito un cambio de chapas urgente en mi casa, ¿podría hoy mismo? Colgué y sentí una extraña mezcla de liberación y vértigo. Estaba solo, oficialmente solo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Tomé mi celular de nuevo y le escribí a Lorena, mi amiga de toda la vida, la única que conocía mis luchas sin juzgarme. Lore, ¿tienes un chance para un café? Necesito desahogarme y, sí, creo que esta vez voy a necesitar un consejo legal preliminar. Las cosas se pusieron color de hormiga. Su respuesta no tardó, claro, Mateo. Donde siempre. Llego en media hora. Y no te preocupes, para eso estamos los amigos. Respiré aliviado. Al menos, no estaba completamente solo en esta batalla que apenas comenzaba. Los 2 días siguientes transcurrieron en una tensa calma, como la quietud que precede a la tormenta. Me enfoqué en el esfuerzo, tratando de mantener una fachada de normalidad, aunque por dentro sentía un torbellino. Cada vez que sonaba mi celular, mi corazón daba un brinco, pero eran solo mensajes de proveedores o de Lorena preguntando cómo seguía. La ausencia de comunicación con mi familia era un silencio ruidoso, casi palpable. El viernes por la mañana, mientras supervisaba la recepción de mercancía fresca para el fin de semana, recibí un correo electrónico de mi banco. Asunto, alerta de seguridad, intento de acceso a cuenta. Lo abrí con el estómago encogido. El mensaje detallaba un intento fallido de retiro de efectivo y consulta de saldo en una vieja cuenta de ahorros mancomunada que, para mi sorpresa, aún existía. Era una cuenta que mi madre había abierto cuando yo era adolescente, supuestamente para fomentar el ahorro, y que yo había dejado en el olvido con un saldo mínimo. El intento de acceso se había realizado desde un cajero automático cercano a la casa de mis padres, y el nombre asociado al intento era el de mi hermana, Sofía. Una risa amarga, casi un bufido, escapó de mis labios, tan rápido, tan desesperados estaban. O quizás, tan acostumbrados a meter la mano en mis bolsillos que ni siquiera se les ocurrió que yo podría haber tomado precauciones. Entré a mi banca en línea inmediatamente. Ahí estaba la cuenta, con unos 3,000 pesos que ni recordaba tener. Procedí a transferir el saldo completo a mi cuenta principal y solicité la cancelación inmediata de esa cuenta mancomunada. Que intentaran sacar aire la próxima vez. 1 minuto después de confirmar la cancelación, mi celular sonó. Número desconocido. Imaginé quién podría ser. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón. No tenía ganas de escuchar los reclamos de Sofía, ni sus lloriqueos fingidos. Estaba aprendiendo a poner límites y se sentía extrañamente bien. Esa noche, después de cerrar el restaurante y asegurarme de que todo estuviera en orden, llegué a mi departamento. Estaba agotado, física y mentalmente. Me preparé una cena ligera y me dispuse a ver una película, buscando un poco de evasión. Apenas me había acomodado en el sofá cuando unos golpes fuertes y autoritarios resonaron en mi puerta. No eran los golpes amistosos de un vecino. Eran golpes de exigencia. Me levanté con cautela y miré por la judía. 2 policías uniformados. Mi primer impulso fue de incredulidad, seguido de una punzada de alarma. ¿Qué demonios? Abrí la puerta apenas unos centímetros, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Sí, oficiales. ¿En qué puedo ayudarles? El más alto, un hombre corpulento con bigote poblado, carraspeó. Buenas noches, señor. ¿Es usted Mateo Rodríguez Altamirano? Sí, soy yo, respondí, la confusión creciendo. Tenemos un reporte de persona desaparecida a su nombre. Su familia está muy preocupada, dicen que no han podido contactarlo en días. La afirmación me golpeó como un balde de agua fría. ¿Persona desaparecida, ellos? Sentí como la incredulidad se transformaba en una ira fría. Oficial, dije,
tratando de mantener la voz calmada pero firme, ¿mi familia le dijo por qué no han podido contactarme? Les mencionaron que los tengo bloqueados porque me estaban hostigando por dinero y porque ignoraron un evento importante para mí. Les mostré desde mi celular la copia de la transferencia de 20 pesos y el mensaje de mi madre exigiendo el $500,000. Los oficiales intercambiaron una mirada. El más joven pareció contener una sonrisa. El más alto suspiró. Mire, señor Rodríguez, nosotros solo cumplimos con verificar el reporte. Entendemos que pueda haber problemas familiares, pero nuestro deber es confirmar que usted se encuentra bien. Como puede ver, estoy perfectamente bien, afirmé, abriendo un poco más la puerta para que vieran que no estaba secuestrado ni nada por el estilo. Simplemente no deseo tener contacto con ellos en este momento. Estoy poniendo límites a una situación de abuso que ha durado años. El oficial asintió. Entendido. ¿Estaría dispuesto a hacerles una llamada para tranquilizarlos? Negué con la cabeza. No, oficial. Ellos saben perfectamente dónde estoy y que estoy bien. Esto es solo una táctica más de manipulación. Si continúan hostigándome de esta manera, consideraré solicitar una orden de restricción. Está en su derecho, dijo el policía más alto, su tono ahora más comprensivo. Bueno, con esto nuestro reporte queda atendido. Si la situación escala, no dude en llamarnos. Les agradecí y cerré la puerta, esta vez sintiendo como la adrenalina me recorría el cuerpo. Así que a esas jugaban. Reportarme como desaparecido. La desfachatez no tenía límites. Al día siguiente, como si la visita policial no hubiera sido suficiente, recibí una llamada de mi tía Enriqueta, la hermana de mi madre, la autoproclamada matriarca y jueza de la moral familiar. Mateo, hijito de mi alma, comenzó con esa voz melosa que tanto detestaba, ¿qué son estas cosas que me cuenta tu pobre madre? Que los tienes con el alma en un hilo, que no les contestas, que los tratas como a unos extraños. Hay que ser considerado con la familia, Mateo. La sangre llama. La corté en seco, con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. Tía Enriqueta, con todo respeto, le agradezco su preocupación, pero estos son asuntos entre mis padres, mis hermanos y yo. Y la familia, tía, también debe aprender a respetar los límites de sus miembros. Que tenga buen día. Y colgué antes de que pudiera soltar otra de sus peroratas. Definitivamente, la guerra había comenzado. Y yo, por primera vez, estaba dispuesto a pelearla con todas mis armas. Consultar a Lorena y al licenciado Bermúdez ya no era una opción, era una necesidad imperante. El fin de semana se acercaba y con él, un aumento en el volumen de trabajo en el esfuerzo. Estaba en plena hora pico del almuerzo del sábado, coordinando a los meseros y asegurándome de que todo fluyera en la cocina, cuando Marisela se acercó con el rostro tenso. Don Mateo, tiene visita. Afuera. Dicen que son su familia y que necesitan hablar con usted urgentemente. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Están haciendo una escena?, pregunté en voz baja. Marisela negó con la cabeza. No, están serios. Su padre, su madre y su hermano Carlos. Suspiré. Sabía que este momento llegaría. Diles que en un momento los atiendo en mi oficina. Y Marisela, por favor, discreción total con el personal y los clientes. Ella asintió y se retiró. Terminé de dar unas indicaciones y me dirigí a mi pequeña oficina, un cubículo apenas separado del bullicio del restaurante por una puerta de madera. Al entrar, los encontré allí, ocupando el poco espacio disponible, sus rostros eran un poema. Mi madre, Elena, con los ojos enrojecidos y el rictus de víctima que tan bien sabía interpretar. Mi padre, Ricardo, con una expresión de falsa decepción y gravedad. Y Carlos, mi hermano, con los brazos cruzados y una mirada desafiante que apenas ocultaba su nerviosismo. Hasta que te dignas a darnos la cara, Mateo, siseó mi madre en cuanto cerré la puerta. Mamá, estoy trabajando. Este es mi lugar de trabajo, respondí con calma, sentándome detrás de mi modesto escritorio. ¿Qué se les ofrece? ¿Qué se nos ofrece?, repitió Ricardo, alzando la voz. Se nos ofrece que nos expliques qué mosca te picó.
¿Por qué nos bloqueaste? ¿Por qué nos mandaste esa miseria de 20 pesos para nuestras bodas de plata? ¿Y qué es eso de que la policía tuvo que ir a buscarte como si fueras un delincuente? Carlos añadió con sorna, siempre te has creído mucho, ¿verdad? El gran empresario. Pero sigues siendo nuestro hermano, y ellos son tus padres. Un poco de respeto, ¿no? Dejé que terminaran su descarga. Luego, los miré uno por uno, fijamente. Respeto, comencé, mi voz sorprendentemente firme. ¿Ustedes saben lo que es el respeto? Respeto es acordarse del 10º aniversario del negocio que me ha costado sangre, sudor y lágrimas levantar. Respeto es no exigir $500,000 como si fuera mi obligación mantener sus lujos. Respeto es no intentar acceder a mis cuentas bancarias a mis espaldas. Respeto es no mandarme a la policía con un cuento de que estoy desaparecido. Elena soltó un sollozo teatral. Pero hijo, somos tu familia. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien. Te dimos la vida, te criamos. Y yo se los agradezco, repliqué. Pero eso no les da derecho a tratarme como su cajero automático personal y su saco de boxeo emocional. ¿Quieren hablar de lo que han hecho por mí? Hablemos también de lo que yo he hecho por ustedes, sin queja, durante años. Y entonces, la compuerta se abrió. Con una frialdad que no sabía que poseía, comencé a enumerar. Pagué la universidad privada completa de Sofía, porque ustedes decían que la pública no era para ella. Cubrí tus deudas de juego 2 veces, Carlos, para que no te metieras en problemas mayores. Le compré el coche a papá porque el suyo ya no daba para más. He financiado cada emprendimiento fallido tuyo, papá, desde la cría de avestruces hasta la importación de baratijas chinas. Pagué la liposucción de mamá el año pasado porque quería verse guapa para el crucero, que, por cierto, también pagué yo en gran parte. Y la lista sigue y sigue. Se hizo un silencio denso en la oficina. Sus rostros habían pasado de la indignación a una especie de estupor culpable. Pero, eso es lo que hacen las familias, se apoyan, balbuceó Ricardo, aunque su voz carecía de convicción. Apoyarse es una cosa, papá. Ser un parásito es otra, solté, la palabra flotando en el aire, pesada y cortante. Estoy harto. Harto de ser el único que da, el único que se sacrifica, el único que tiene responsabilidades. ¿Cuándo se han preocupado ustedes por mí? ¿Por mis sueños, mis miedos, mis necesidades? Nunca. Para ustedes solo soy el cheque a fin de mes, el solucionador de problemas. Elena intentó un último chantaje. Te vas a quedar solo, Mateo. Un hombre sin familia no es nada. Te vas a arrepentir de esto. La miré directamente a los ojos. Mamá, he estado solo durante años, rodeado de ustedes. Y no me voy a arrepentir. Lo único que lamento es no haber hecho esto mucho antes. Se acabó. Ya no hay más. Ahora, si me disculpan, tengo un restaurante que atender. Me levanté, abrí la puerta y los miré por última vez. Sus caras eran un amasijo de rabia, incredulidad y, quizás, un atisbo de miedo. Salieron en silencio, empujándose torpemente en el estrecho pasillo. Cuando se fueron, sentí un agotamiento profundo, pero también una extraña sensación de ligereza. Había dicho lo que necesitaba decir. La guerra, sin embargo, estaba lejos de terminar. Presentía que su siguiente movimiento sería más desesperado. Y no me equivocaba. Después de la confrontación en mi oficina, hubo unos días de silencio ominoso. Un silencio que no me tranquilizaba en absoluto, al contrario, me ponía más alerta. Sabía que mi familia no se quedaría de brazos cruzados después de la sarta de verdades que les había arrojado y, sobre todo, después de haberles cortado el suministro financiero. Me imaginaba a mi madre, Elena, maquinando alguna estrategia para hacerme entrar en razón, a mi padre, Ricardo, lamentándose de su mala suerte con un hijo tan desagradecido, y a Carlos. A Carlos lo imaginaba buscando la manera de seguir viviendo del cuento, quizás incluso de vengarse. Fue Lorena quien me llamó una tarde, su voz teñida de preocupación. Mateo, ¿estás sentado?
Tengo algo que contarte que no te va a gustar nada. Dime, Lore, ya estoy curtido de espanto, respondí, aunque un mal presentimiento comenzó a formarse en mi estómago. Estuve comiendo con una colega, de esas que se mueven mucho en el ambiente de los notarios y corredores públicos. Y casualmente, mencionó que un tal Carlos Rodríguez Altamirano andaba muy movido, presumiendo que estaba a punto de convertirse en socio mayoritario de un restaurante muy exitoso en la colonia Roma, El Esfuerzo. Para ser exactos. Dijo que su hermano, el dueño actual, no estaba en sus cabales y que él iba a salvar el negocio familiar. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Carlos. Socio mayoritario, salvar el negocio, pero si él no sabía ni freír un huevo. ¿Estás segura, Lorena? ¿Mencionó mi nombre completo o el del restaurante? Absolutamente. Mateo Rodríguez Altamirano y El Esfuerzo. Mi colega incluso comentó que le pareció raro, porque sabía que el restaurante era tuyo y que te iba muy bien. Dice que este Carlos tuyo estaba con un tipo de aspecto medio leguleyo y que hablaban de poderes notariales y actas constitutivas. Colgué con Lorena sintiendo una náusea fría. Esto era más que una rabieta familiar, más que un intento de sacarme dinero. Esto era un ataque directo a mi patrimonio, a mi trabajo, a mi vida. Recordé vagamente un poder notarial que había firmado hacía muchos años, cuando recién empezaba con el restaurante. Un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración que mi padre me había insistido en firmar por si alguna vez te pasa algo, hijo, para poder ayudarte con el negocio. Yo, ingenuo y confiado, lo había firmado sin darle mayor importancia. Seguramente ese poder andaba traspapelado en algún cajón de la casa de mis padres. No esperé ni un minuto más. Llamé al licenciado Bermúdez. Le expliqué la situación con la mayor calma que pude reunir. Su reacción fue inmediata y seria. Mateo, esto es grave. Necesito que venga a mi despacho mañana a primera hora con copia de todos los documentos constitutivos de su empresa y cualquier información que tenga sobre ese poder notarial. Si lo que su amiga escuchó es cierto, podríamos estar ante un intento de fraude o de administración fraudulenta. Tenemos que actuar rápido para blindar su negocio. Esa noche apenas pegué ojo. La idea de que Carlos, el vago de mi hermano, el que nunca había trabajado un día honesto en su vida, pudiera siquiera intentar arrebatarme el esfuerzo me revolvía las entrañas. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, estaba en la sala de espera del licenciado Bermúdez. Le entregué todos los papeles que tenía. Él los revisó con atención, haciendo preguntas puntuales. Luego, hizo un par de llamadas. Su rostro se ensombreció. Mateo, dijo finalmente, con un tono que no presagiaba nada bueno. He hecho unas verificaciones preliminares en el Registro Público de Comercio y con algunos contactos. Efectivamente, hay un movimiento reciente. Parece que su hermano Carlos, utilizando un poder notarial otorgado por usted hace varios años, y con la aparente complicidad de sus padres como testigos de buena fe de su supuesta inestabilidad emocional, intentó realizar dos cosas. Primero, registrarse como apoderado general con facultades de dominio sobre la sociedad que opera, El Esfuerzo. Y segundo, más preocupante aún, hay indicios de que intentaron utilizar la empresa como aval para solicitar un préstamo personal considerable a nombre de su padre y de su hermano en una financiera de dudosa reputación. Me quedé sin aliento. La traición era tan profunda, tan ruin, que me costaba trabajo asimilarla. Mis propios padres, cómplices de un intento de despojarme de lo mío, de hundir mi negocio para satisfacer su codicia y la de mi hermano. Licenciado, dije con una voz ronca que apenas reconocía como mía, quiero que proceda con todo el peso de la ley. Quiero una auditoría completa de mis finanzas personales, de cada maldito peso que ha salido de mis bolsillos hacia mi familia durante los últimos 20 años. Y preparo una demanda por este intento de fraude, y si es necesario, denúncielos penalmente. No voy a permitir que destruyan lo único que es verdaderamente mío, lo único que he construido con mis propias manos. El licenciado Bermúdez asintió con gravedad. Cuenta con ello, Mateo. Esto no se va a quedar así.
Vamos a demostrarles que con la ley no se juega, y que la ambición desmedida tiene consecuencias. Salí de su despacho con una determinación de hierro. Ya no había espacio para la duda ni para la tristeza. Solo para la justicia. La guerra había escalado a un nivel que nunca imaginé, pero ahora, más que nunca, estaba listo para luchar hasta el final. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y financiera. El licenciado Bermúdez se movió con una rapidez y eficiencia impresionantes. Lo primero fue interponer medidas cautelares urgentes ante un juez para bloquear cualquier intento de modificación en el acta constitutiva de mi empresa o el uso de su nombre para fines crediticios sin mi consentimiento expreso y actual. Paralelamente, presentó una denuncia penal formal ante el Ministerio Público por el delito de intento de fraude y administración fraudulenta, señalando a mi hermano Carlos como principal perpetrador y a mis padres, Ricardo y Elena, como posibles cómplices o encubridores. Mientras el entramado legal se ponía en marcha, yo me dediqué, con la ayuda de un contador recomendado por el propio Bermúdez, a la titánica tarea de realizar una auditoría exhaustiva de mis finanzas personales de los últimos 20 años. Fue un proceso doloroso y revelador. Reviví cada petición de ayuda, cada préstamo que nunca fue devuelto, cada emergencia familiar que yo había cubierto sin chistar. Colegiaturas universitarias de Sofía que ascendían a una fortuna, incluyendo intercambios al extranjero y cursos que abandonó a la mitad. Las múltiples ocasiones en que saqué a Carlos de problemas económicos, desde deudas de juego hasta negocios fallidos en los que invertía dinero que no era suyo. Los caprichos de mi madre, remodelaciones de la casa familiar, viajes, ropa cara. Los proyectos de mi padre que siempre terminaban en números rojos y que yo tenía que rescatar. Cada cifra era una bofetada, una evidencia más del abuso sistemático al que había sido sometido. El contador, un hombre serio y meticuloso llamado don Armando, me miraba a veces con una mezcla de asombro y compasión. Joven Mateo, me dijo un día, mientras revisábamos un fajo de transferencias antiguas, usted no tenía una familia, tenía una sanguijuela corporativa. Cuando finalmente tuvimos el informe completo, la cifra total me dejó sin aliento, a pesar de que ya me lo esperaba. Más de 6 millones de pesos. 6.450.000, para ser exactos. Una vida entera de trabajo, de ahorros, de sacrificios, resumida en un número que representaba la magnitud de su codicia y mi ingenuidad. Le envié una copia del informe a Lorena. Su respuesta fue un mensaje de voz cargado de indignación: Mateo, no puedo creerlo. Es que, esto es criminal. Amigo, tienes todo el maldito derecho del mundo a hacer lo que estás haciendo. No dejes que te hagan dudar ni un segundo. Estoy contigo hasta el final. Sus palabras fueron un bálsamo en medio de la tormenta. Con la auditoría en mano y la denuncia penal en curso, el licenciado Bermúdez preparó la siguiente ofensiva, una notificación formal y contundente dirigida a mis padres y a mis hermanos. El documento, entregado por un actuario en sus respectivos domicilios, detallaba el intento de fraude empresarial, adjuntaba un resumen de la denuncia penal contra Carlos, e incluía el informe completo de la auditoría financiera con la exigencia formal de la restitución íntegra de los 6.450.000 pesos. Se les daba un plazo de 15 días hábiles para presentar una propuesta de pago viable o, de lo contrario, se procedería con una demanda civil por el monto total, además de continuar con el proceso penal hasta sus últimas consecuencias. La reacción no se hizo esperar. Esa misma tarde, mi celular comenzó a sonar insistentemente. Números desconocidos, y luego, llamadas de mi tía Enriqueta y de otros parientes lejanos que seguramente ya habían sido contactados por mi madre con alguna versión melodramática de los hechos. No contesté ninguna. Dejé que el licenciado Bermúdez manejara cualquier comunicación oficial. Sabía que el pánico se había desatado en el clan Rodríguez. La amenaza de una demanda millonaria y, peor aún, la posibilidad real de que Carlos terminara en la cárcel por fraude, eran un golpe que no esperaban. Habían subestimado mi determinación, mi hartazgo y, sobre todo, mi capacidad de defenderme cuando se metían con lo único que me quedaba, mi trabajo y mi dignidad. La verdad, cruda y documentada en números, estaba ahora sobre la mesa.
Y esta vez, no había chantaje emocional que pudiera borrarla. El plazo de 15 días que el licenciado Bermúdez les había otorgado a mis padres y hermanos para responder a la notificación se convirtió en un hervidero de actividad desesperada por parte de ellos. Tal como lo había previsto, al verse acorralados por la contundencia de las pruebas y la seriedad de las acciones legales, recurrieron a la única arma que les quedaba, la difamación y el victimismo. Mi madre, Elena, y mi tía Enriqueta, su fiel escudera, se erigieron como las portavoces de una campaña de desprestigio que me pintaba como un monstruo desagradecido y ambicioso. Comenzaron a llamar a cada pariente, conocido y hasta al perico del vecino, contando una versión completamente distorsionada de los hechos. Según ellas, yo, cegado por el dinero del esfuerzo, había perdido la cabeza y ahora quería despojar a mis pobres padres ancianos de sus pocos ahorros y meter a mi inocente hermano Carlos a la cárcel por un simple malentendido administrativo. Decían que yo era un malagradecido, que después de todo lo que ellos habían sacrificado por mí, ahora les pagaba con esta traición. La estrategia era clara: aislarme socialmente, ponerme en contra al resto de la familia y generar una presión tal que yo desistiera de mis demandas. Algunos parientes, los más ingenuos o los que tenían alguna vieja rencilla conmigo, se tragaron el cuento sin dudarlo. Recibí mensajes de texto de primos lejanos que apenas conocía, llamándome abusivo y desalmado. Mi primo Javier, el hijo de otra tía que siempre había intentado mantener una postura neutral en los conflictos familiares, me llamó para ofrecerme una mediación. Su propuesta era que yo perdonara la deuda a mis padres y retirara los cargos contra Carlos por el bien de la unidad familiar. Cuando le expliqué con calma la gravedad del intento de fraude contra mi negocio y le mencioné la auditoría, se quedó en silencio y luego balbuceó algo sobre que la familia siempre debe encontrar la manera de arreglarse. Le dejé claro que la única manera de arreglar esto era con justicia y reparación del daño. No volvió a llamar. Pero no todo era negativo. Lorena, mi amiga incondicional, y don Anselmo, mi viejo mentor, se convirtieron en mis defensores silenciosos pero efectivos. Lorena, con su inteligencia y labia, desmentía los rumores entre nuestro círculo de amigos comunes, presentando los hechos con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Don Anselmo, un hombre respetado en la comunidad y conocido por su rectitud, hablaba con algunos parientes mayores y más sensatos, contándoles su versión de mi carácter y mi esfuerzo, sembrando la duda sobre las acusaciones de mi madre. Conozco a Mateo desde que era un muchacho, les decía, y siempre ha sido un hombre de trabajo y de palabra. Si ha llegado a estos extremos, es porque lo han orillado a ello. El que siembra vientos, cosecha tempestades. Mientras tanto, la campaña de desprestigio intentó escalar al ámbito de mi negocio. Comenzaron a aparecer reseñas negativas y coordinadas en las páginas de Internet de El Esfuerzo, acusándonos de mala calidad, mal servicio e incluso de prácticas insalubres. Eran tan burdas y exageradas que resultaban poco creíbles, pero aún así, eran molestas. El licenciado Bermúdez, previendo esto, ya tenía lista una estrategia para documentar estas acciones como parte del hostigamiento y solicitar su eliminación a las plataformas, además de rastrear su origen, que invariablemente apuntaba a perfiles falsos creados recientemente o a conocidos de mi hermano Carlos. También recibimos un par de visitas sorpresa de inspectores de salubridad y de la Profeco, alertados por denuncias anónimas. Afortunadamente, El Esfuerzo siempre había operado con los más altos estándares, y las inspecciones no encontraron nada fuera de lugar. Paralelamente, la denuncia penal contra Carlos seguía su curso. Fue citado a declarar ante el Ministerio Público, una experiencia que, según supe después, lo dejó pálido y tembloroso. La amenaza de enfrentar un proceso penal formal, con la posibilidad real de terminar en prisión si se comprobaba el dolo en el intento de fraude, comenzaba a hacer mella en su arrogancia. Mis padres intentaron contratar a un abogado para él, pero los honorarios eran elevados y sus recursos, ahora sin mi contribución, eran limitados. Yo, por mi parte, me mantenía firme, construyendo un muro de indiferencia ante sus ataques. Cada intento de difamación, cada llamada de un pariente intentando sermonearme, solo reforzaba mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Habían vivido por años de mi esfuerzo y mi silencio.
Ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos y mi voz, amplificada por la ley y la verdad. El juego había cambiado, y yo no pensaba ceder. El plazo de 15 días expiró sin que mi familia presentara una propuesta de pago formal o una contraoferta razonable a la exigencia de restitución de los más de 6 millones de pesos. Lo único que recibimos en el despacho del licenciado Bermúdez fue una carta torpemente redactada por un abogado de barrio contratado a última hora por mis padres, en la que negaban cualquier mala intención. Calificaban el intento de fraude de Carlos como un error de juicio y la auditoría como una exageración malintencionada. Proponían, a manera de gesto de buena voluntad, una ridícula suma de 50,000 pesos como compensación única y final por cualquier molestia ocasionada. El licenciado Bermúdez y yo casi nos reímos al leerla. Era evidente que seguían sin entender la gravedad de la situación, o peor aún, creían que con una nueva manipulación podrían librarse de sus responsabilidades. La respuesta de mi abogado fue inmediata y categórica: se rechazaba su oferta por ser insultante e inadmisible, se les reiteraba la exigencia del monto total adeudado según la auditoría, y se les informaba que, ante su nula voluntad de reparación, se procedería de inmediato con la demanda civil por el monto total, además de impulsar con mayor ahínco el proceso penal contra Carlos. La notificación de la demanda civil, con la solicitud de embargo precautorio de bienes, fue la siguiente bomba que les estalló en las manos. Ahora la cosa iba en serio. Ya no eran solo amenazas veladas o citatorios del Ministerio Público para Carlos, era la perspectiva real de perder lo poco que tenían. Fue entonces cuando el verdadero desmoronamiento comenzó. Ricardo, mi padre, quien siempre había mantenido una fachada de hombre de mundo y negocios, aunque estos siempre fracasaran, empezó a mostrar fisuras. Supe por don Anselmo, quien a su vez se enteró por un conocido en común, que mi padre había tenido que vender su coche de lujo, ese que tanto presumía y que, irónicamente, yo le había ayudado a comprar hacía unos años. El dinero obtenido apenas cubrió algunas deudas urgentes y los primeros honorarios del abogado de Carlos. Elena, mi madre, entró en una espiral de crisis nerviosas y llamadas desesperadas a parientes cada vez más lejanos, pidiendo dinero prestado y contando su versión victimista de la historia. Algunas tías le dieron pequeñas cantidades por lástima, pero nadie estaba dispuesto a arriesgar su patrimonio para cubrir una deuda millonaria originada por la ambición de su hijo y la complicidad de ella. Las pocas joyas buenas que tenía, muchas de ellas regalos míos en cumpleaños o navidades pasadas, tuvieron que ser empeñadas o malbaratadas. Carlos, enfrentando la perspectiva de un juicio penal y sin recursos para una defensa adecuada, comenzó a derrumbarse. Su arrogancia se transformó en miedo puro. Dejó de salir, de contestar el teléfono, y según rumores, pasaba los días encerrado, culpando a mis padres por haberlo metido en esto y a mí por ser un monstruo sin corazón. La realidad de que sus acciones tenían consecuencias legales severas finalmente lo había alcanzado. Sofía, mi hermana menor, la que siempre había vivido en una burbuja de privilegios financiados por mí, también tuvo que enfrentar un duro despertar. Tuvo que vender su propio coche, un modelo reciente que yo le había regalado al graduarse, para contribuir a los gastos legales de Carlos y a la subsistencia familiar. Canceló un viaje a Europa que tenía planeado con sus amigas y, por primera vez en su vida, comenzó a buscar un trabajo de verdad. Descubriendo que el mundo laboral no era tan glamoroso como lo imaginaba y que su apellido ya no le abría puertas con la misma facilidad. La presión era inmensa. Ricardo intentó una última jugada desesperada. Se presentó una tarde en el Esfuerzo, sin avisar. Estaba visiblemente desmejorado, más delgado, con ojeras profundas. Pidió hablar conmigo. Acepté recibirlo en mi oficina, más por curiosidad que por otra cosa. Mateo, comenzó con voz temblorosa, tienes que parar esto. Tu madre está enferma de los nervios. Carlos no duerme. Sofía está destrozada. Nos estás destruyendo. Lo miré con frialdad. Yo no los estoy destruyendo, papá. Ustedes se destruyeron solos el día que decidieron que yo era su fuente inagotable de recursos y que podían intentar robarme impunemente. ¿Traes una propuesta de pago seria? ¿Un reconocimiento del daño que intentaron hacerme? Balbuceó algo sobre que no tenían dinero, que era imposible pagar esa cantidad,
que la familia debía perdonarse. El perdón se gana, papá, le dije. Y ustedes no han hecho nada para merecerlo. La deuda está documentada. El intento de fraude también. Si no hay una propuesta real, el licenciado Bermúdez seguirá adelante con todo. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo. Se fue cabizbajo, derrotado. No sentí compasión, solo una amarga constatación de que, a veces, la única forma de que algunas personas entiendan es llevándolas hasta el límite de sus propias acciones. El ultimátum estaba sobre la mesa, y el tiempo corría en su contra. El proceso legal, una vez activado en toda su magnitud, se convirtió en una apisonadora para mi familia. La demanda civil por la restitución de los más de 6 millones de pesos avanzaba, y con ella, la amenaza constante del embargo de cualquier bien que aún pudieran poseer. Pero fue el proceso penal contra Carlos lo que realmente los puso contra la pared. El Ministerio Público, con las pruebas del intento de fraude, el poder notarial alterado, los testimonios de los empleados de la financiera y los peritajes caligráficos que el licenciado Bermúdez había conseguido, encontró elementos suficientes para consignar el caso ante un juez penal. Carlos fue formalmente acusado del delito de tentativa de fraude y administración fraudulenta. La posibilidad de una sentencia de prisión se volvió una sombra tangible que lo perseguía día y noche. Ante este panorama, y con los recursos económicos agotados, el abogado de Carlos, un defensor de oficio asignado por el tribunal ya que no podían costear uno particular de renombre, les aconsejó buscar una salida negociada, un procedimiento abreviado o una suspensión condicional del proceso, lo que implicaría, como mínimo, el reconocimiento de los hechos y la aceptación de una reparación del daño. Fue el licenciado Bermúdez quien me comunicó la propuesta de la defensa de Carlos. Estaban dispuestos a que Carlos aceptara su culpabilidad en un procedimiento abreviado, lo que le evitaría un juicio largo y una posible condena mayor, a cambio de una pena reducida que podría incluir libertad condicional y la obligación de firmar periódicamente ante el juzgado. Como parte del acuerdo, Carlos tendría que emitir una disculpa pública por escrito, dirigida a mí y a la empresa, reconociendo el intento de fraude y el daño moral causado. Además, se comprometería a un plan de pago simbólico a muy largo plazo por una fracción mínima del perjuicio económico, más como un acto de contrición que como una reparación real. Pues era evidente que estaba en la ruina total. Lo medité cuidadosamente. Lorena y don Anselmo me aconsejaron considerar la propuesta. Mateo, dijo don Anselmo, el dinero va y viene, pero la tranquilidad y la justicia moral a veces valen más. Que reconozca su culpa públicamente es una victoria importante para ti. Demuestra que tenías razón. Lorena añadió, además, un juicio largo sería desgastante para ti también, emocional y económicamente. Si él acepta su culpa, se cierra ese capítulo penal, que es el más feo. Tenían razón. Mi objetivo principal nunca fue ver a Carlos tras las rejas por años, sino que se reconociera la verdad y que se detuviera el abuso. Acepté la propuesta, con la condición de que la disculpa pública fuera clara y sin ambigüedades. Así se hizo. Carlos, en una audiencia breve y tensa, aceptó su culpabilidad, leyó la disculpa redactada por los abogados y recibió una sentencia suspendida. Salió del juzgado como un hombre quebrado, con la humillación marcada en el rostro. Para mí, esa fue una justicia más significativa que cualquier cantidad de dinero que pudiera haber recuperado de él. Respecto a la deuda civil con mis padres, la situación era diferente. Ante la inminencia del embargo, y después de agotar todas sus opciones, lograron vender una pequeña casa de descanso que tenían en un pueblo cercano, una propiedad que habían adquirido en sus buenos tiempos, cuando aún no dependían tanto de mí. Con el dinero de esa venta, y con lo poco que habían reunido de la venta de coches y joyas, me ofrecieron, a través de sus abogados, una suma que representaba aproximadamente el 40% de la deuda total auditada. Nuevamente, el licenciado Bermúdez me aconsejó ser pragmático. Mateo, es probable que esto sea lo máximo que puedas obtener de ellos sin entrar en un litigio de años para tratar de rascar migajas. Ya no tienen más bienes significativos a su nombre. Aceptar esta suma como finiquito principal de la deuda monetaria directa con ellos te permitiría cerrar este capítulo y seguir adelante.
La auditoría y la sentencia de Carlos ya son prueba suficiente de todo lo que ocurrió. Acepté. El dinero fue transferido a mi cuenta. No sentí alegría, sino una especie de cierre frío y necesario. El resto de la deuda quedó como un recordatorio de su pasado, pero ya no me pesaba. Había recuperado una parte sustancial, y lo más importante, había recuperado mi paz y mi dignidad. Las consecuencias para mi familia fueron devastadoras, pero autoinfligidas. Tuvieron que mudarse de la casa familiar de toda la vida, que era demasiado grande y costosa de mantener, a un pequeño departamento rentado en una zona mucho más modesta. Ricardo consiguió un trabajo de medio tiempo como vigilante en un estacionamiento. Elena, sumida en la depresión, apenas salía de casa. Sofía luchaba por adaptarse a un trabajo de recepcionista con un sueldo mínimo. La tía Enriqueta y el primo Javier, al ver que ya no había nada que obtener ni ninguna influencia que ejercer, se distanciaron por completo. El clan Rodríguez, antes tan orgulloso y demandante, estaba social y económicamente desmantelado. Yo, mientras tanto, me concentraba en el esfuerzo, que seguía prosperando, y en las relaciones sanas que había cultivado con Lorena y don Anselmo. La justicia, aunque parcial y agridulce, había llegado. Había pasado poco más de un año desde que los capítulos más turbulentos con mi familia se habían cerrado. La vida había encontrado un nuevo ritmo, más sereno y auténtico. El esfuerzo no solo se mantenía, sino que había crecido. Habíamos abierto una pequeña terraza que se llenaba cada fin de semana, y la crítica gastronómica local nos había dedicado un par de reseñas elogiosas. Mi relación con Lorena se había profundizado, más allá de la amistad, habíamos descubierto una complicidad y un cariño que nos hacían mirar hacia un futuro juntos con ilusión. Don Anselmo seguía siendo mi consejero y mi figura paterna elegida, siempre con una palabra sabia o un abrazo reconfortante. Un sábado por la mañana, Lorena y yo habíamos decidido visitar una feria de productores locales en Coyoacán. Nos gustaba pasear por los puestos, descubrir nuevos ingredientes para el restaurante y disfrutar del ambiente festivo. El sol brillaba, la gente reía, y yo me sentía genuinamente en paz, algo que durante años me había parecido una utopía. Mientras Lorena se entretenía en un puesto de quesos artesanales, yo me adelanté unos pasos, observando un local de cerámica. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado de la plaza, junto a un carrito de supermercado lleno de bolsas de mandado, un hombre de figura encorvada y cabello ralo intentaba recoger unas naranjas que se le habían caído. Su ropa era modesta, gastada. Tardé unos segundos en reconocerlo, pero no había duda. Era mi padre, Ricardo. La imagen me golpeó con una fuerza inesperada. No era el hombre relativamente bien vestido y con aires de importancia que recordaba, sino una versión disminuida, casi anónima. Se agachó con dificultad, sus movimientos eran lentos, cansados. Me vio. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi sorpresa en los suyos, luego una vergüenza profunda que lo hizo bajar la mirada. Por un instante, dudé si acercarme o seguir de largo. Él tomó la decisión por mí. Dejó su carrito y caminó lentamente hacia donde yo estaba. Parecía haber envejecido 10 años en uno. Mateo, dijo con una voz queda, casi un susurro. Qué gusto verte. ¿Te ves bien? Tu negocio, he oído que te va de maravilla. Asentí, manteniendo una distancia cortés pero infranqueable. Ricardo. Sí, todo bien, gracias. No se me ocurrió llamarle papá. La palabra se sentía extraña, ajena. Hubo un silencio incómodo. Él se frotaba las manos nerviosamente. Tu madre y yo, bueno, ya sabes. Las cosas son difíciles. Yo, a veces ayudo a los vecinos con sus compras para ganarme unos pesos. Ella casi no sale. Hizo una pausa, tragó saliva. Mateo, yo lamento mucho cómo fueron las cosas. Fui un tonto, un mal padre. Te fallamos. Te fallé. Su disculpa sonaba sincera esta vez, o al menos, teñida de un arrepentimiento genuino nacido de la necesidad y la pérdida, no de la conveniencia. Antes de que pudiera responder, mi mirada se desvió hacia un puesto de flores cercano.
Allí, intentando regatear el precio de un pequeño ramo de claveles, estaba Sofía. Su ropa ya no era de marca, su cabello lucía descuidado y en su rostro había una expresión de hastío y preocupación que no le había visto nunca. Discutía con el vendedor con una acritud que contrastaba con su antigua dulzura superficial. Levantó la vista y nuestros ojos también se cruzaron. Hubo un destello de reconocimiento, seguido de una mezcla de vergüenza y un resentimiento mal disimulado. Apartó la mirada bruscamente y se alejó casi corriendo en dirección opuesta. Volví mi atención a Ricardo. No había rencor en mi voz, pero tampoco calidez. Espero que ambos encuentren su camino, le dije simplemente. No había nada más que decir. Las disculpas, aunque quizás sentidas ahora, llegaban demasiado tarde para reparar el abismo que se había abierto entre nosotros. Él asintió lentamente, como si mis palabras fueran una sentencia esperada. Cuídate, Mateo. Igualmente, Ricardo. Se dio la vuelta y regresó a su carrito de mandado. Lo observé alejarse, una figura solitaria perdiéndose entre la multitud. Lorena se acercó y me tomó del brazo suavemente. ¿Todo bien? Le sonreí, esta vez una sonrisa genuina, liberada. Sí, Lore. Todo perfecto. Continuamos nuestro paseo. El sol seguía brillando, la música sonaba, la vida bullía a nuestro alrededor. Respiré profundamente el aire fresco de la mañana. La familia que una vez me había definido por sus expectativas y sus abusos era ahora solo un eco lejano, una cicatriz que recordaba una batalla ganada. Había pagado un precio alto por mi libertad y mi paz, pero cada día confirmaba que había valido la pena. Mi presente era sólido, construido sobre mis propios términos, y mi futuro, al lado de Lorena y con el apoyo de gente como don Anselmo, se sentía lleno de posibilidades. La sombra del pasado ya no me alcanzaba. Por fin, era verdaderamente libre.